7:10, compañeros y compañeras, tengan todos y todas muy buenas noches. Vamos a darle seguimiento a nuestra clase. En la clase anterior hablábamos ya en sí del proceso, creamos una definición, creamos la diferencia con procedimiento y hoy pues dándole seguimiento a eso con lo que estudia la teoría general del proceso, pues aprendimos que el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Entonces, me voy a enfocar ahorita, voy a hacer un alto y me voy a quedar en esa estación que se llama sentencia. Anote, por favor, ¿verdad? La sentencia es la resolución judicial con la que se le pone fin a un proceso en forma normal. La sentencia es una resolución judicial con la que se le pone fin en forma normal a un proceso. O sea, en otras palabras, la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Les voy a explicar, porque vamos a entender cuándo es que se dicta sentencia en un proceso civil, ¿verdad? Civil. No olviden que estamos en procesal civil. Se dicta sentencia en un proceso cuando se cumplieron todas las etapas, ¿verdad? Quiere decir, si lo comparamos con el tren, salió de la 18 CAE, pasó por Villalobos, Villanueva, Matitlán, ¿verdad? Palín, Escuintla, todavía por ahí pasamos a Super 24 y llegamos al puerto de San José. Entonces, la única forma normal de ponerle fin a ese proceso se llama sentencia, ¿verdad? Pero lo normal está en que se cumplieron todas las etapas. Digámoslo en buen chapín, a puro tubo, ¿verdad? Tiene que pasar el tren por cada una de las estaciones. Y usted dirá, ¿y por qué lo hice? Bueno, porque en el proceso, anote, existen formas anormales de ponerle fin a un proceso. En el proceso civil, ¿verdad? Estamos hablando del proceso civil, existen formas anormales de ponerle fin a un proceso. ¿Cuándo sucede eso? Cuando, pues, en alguna etapa del proceso, ¿verdad? Surge una figura procesal que le pone fin al proceso. Yo lo he explicado y los que han leído mi libro, lo explico ahí y de igual manera con el tren, ¿verdad? Como que queda película de Volver al Futuro, donde sale que viajaron y después sale un tren que vuela, ¿verdad? No dudo que en el futuro, ¿verdad?, puedan existir trenes que vuelen, pero hoy en día no lo hay. Ya hay carros, porque he visto ahí en programas de tecnología que ya hay carros que vuelan, pero si viéramos pasar un tren volando, diríamos, eso es anormal, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Pero en el proceso sí le salen alas al tren, ¿verdad? De una estación se puede ir volando hasta la sentencia, hasta el puerto de San José. Una compañerita que participó en la sección D dijo, brinca. Yo lo explico con el tren que vuela, ¿verdad? Ella lo simplificó, brinca de cualquier estación hasta la sentencia, ¿verdad? Pero ahí había terminado yo casi de explicar y le di intervención y ella terminó de dar la explicación a su manera, ¿verdad? Lo único es que pues tenemos que tener mucho cuidado de involucrar un léxico jurídico apropiado. No va a ir usted al privado y le pregunten qué es el proceso, es como el tren, ¿verdad? Me va a hacer mal quedar a mí porque de seguro le van a preguntar quién le dijo eso, ¿verdad? Ah, el licenciado Orellana. Sí, sí, pero yo lo hice para simplificar, ¿verdad?
Después les di la definición técnica, una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. La sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Y se los voy a explicar. Vamos a suponer que usted es el abogado de la parte actora y me demandan a mí por 100,000 quetzales, porque yo ocasioné daños y perjuicios y presentan una demanda en la vía ordinaria contra mí de daños y perjuicios, y los daños y perjuicios ascienden a 100,000 quetzales. Entonces, cuando me notifican a mí que he sido demandado, voy con mi abogado y le digo, mire, licenciado, yo lo que menos quiero es problemas, ¿verdad? Eso estar yendo a tribunales y va a ser mucho más problemático. Fíjese que yo conseguí el dinero por otro lado y quiero pagar. Ya me está entendiendo. Entonces, el pago, ¿verdad? Siempre que sea total, porque el pago parcial no es forma normal. ¿Usted qué haría, verdad? Si siendo la parte actora, viene el demandado y le dice al juez que va a aceptar el pago. Pero entonces viene el juez, ¿verdad? Resuelve a través de un auto, ya vamos a ver entre un ratito las clases de resoluciones, resuelve, acepta el pago, ¿verdad? Y dicta sentencia, siempre dicta sentencia. Pero no fue la sentencia lo que le puso fin, fue el pago total, la forma anormal, ¿verdad? Que surgió en ese momento. Y el pago está regulado, todas las formas de pago, en la extinción de las obligaciones, en el Código Civil. Recuérdese que para estar en Procesal Civil 1, usted ya tuvo que haber aprobado Civil 1, 2, 3 y 4. Esa es la parte sustantiva, que ahora nos va a ser fundamental, ¿verdad? Para la parte procesal. Entonces, el pago, anote como primer ejemplo de una forma anormal, pago total. Una forma anormal de ponerle fin al proceso. ¿Qué sucedió? Que ya no siguió el proceso en cada una de sus etapas. Donde iba el proceso, que puede ser al principio, puede ser en medio, aún antes de dictar sentencia, podría darse una forma anormal, en este caso el pago. Viendo que llevo todas las de perder, ya falta poco para que dicten sentencia, me van a condenar a daños y perjuicios, costas procesales, más intereses. Entonces, aún antes de sentencia, dice la ley, se puede aceptar el pago total, ¿verdad? Entonces, esa es una forma anormal de ponerle fin a un proceso. La única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. Después vamos a poner más ejemplos, como ya vimos el pago total, el allanamiento, ¿verdad? Anote de una vez, no es el allanamiento visto desde el punto de vista, valga la redundancia, penal. Un allanamiento es un registro en una casa o en un negocio o en una empresa, ¿eh? Eso es penal. Pero el allanamiento en civil es aceptar la pretensión de la parte actora. Anote de una vez, aunque en su momento lo vamos a explicar. Hoy no estoy explicando el allanamiento, eso cuando explique las actitudes del demandado dentro del juicio ordinario. Pero sirva de ejemplo el allanamiento total, porque hay total y parcial, ¿verdad? Entonces, solo el pago total, el allanamiento total, está el desistimiento también. Y hay total y parcial. Entonces, solo el total, ¿verdad? Porque el desistimiento parcial no le pone fin al proceso. Entonces, desistir, ¿verdad? Y me pongo otra vez de ejemplo. Imagínense, ahora soy la parte actora. Digo, pobre aquel, ¿verdad? Me contaron que está mal y yo todavía lo demando. Voy a desistir del proceso, ¿verdad? Si en la Biblia dice que hubo un amo que le perdonó a su siervo una deuda, ¿cómo lo va a poder hacer yo, verdad? Ahí si aquel en su conciencia después queda y si me viene a pagar, bueno, pero voy a desistir. Usted como demandado diría, no,
ahora que me demandó, ahora seguimos. Puede que suceda, ¿verdad? Pero sería tonto, ¿verdad? Si el actor está desistiendo y en forma total, el juez dicta un auto, ¿verdad? Resolviendo el desistimiento total y se va hasta la sentencia. Siempre hay que ponerle la tapa al pomo, ¿no? Siempre. Pero no fue la sentencia lo que le puso fin al proceso. Es la figura procesal que surgió. Ya hablé del pago total, allanamiento total, desistimiento total. Está la prescripción y la caducidad, que quedé comprometido con la sección de que ese sea el arranque de nuestra próxima clase, porque hay muchas personas, estudiantes, docentes y abogados, que confunden la prescripción con la caducidad. Pero también la prescripción y la caducidad le ponen fin en forma normal a un proceso. Pero anote esto, por favor. Si la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso, repito, si la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso, entonces cualquier figura procesal que le ponga fin al proceso y que no es la sentencia, entonces cualquier figura procesal que le ponga fin al proceso y no es la sentencia, es anormal. Es más fácil así que ponernos a hacer un listado, ¿verdad? Con los 5 ejemplos que yo le estoy dando, suficiente que usted explique las formas anormales de ponerle fin a un proceso, ¿verdad? Con el pago total, el allanamiento total, el desistimiento total, con la prescripción y con la caducidad. Podríamos pasar toda la noche haciendo listados de formas anormales, ¿verdad? Pero yo lo hago más fácil. Si la sentencia es la única forma normal, pues cualquier cosa que le ponga fin al proceso y no sea la sentencia es anormal. Solo agréguele esto, que la figura tiene que estar contemplada en la ley, ¿verdad? Para que sea aceptada. El pago está en el Código Civil, el allanamiento está en el Código Procesal Civil, el desistimiento está en el Código Procesal Civil, la prescripción y la caducidad también es doctrina, está en el Código Civil, en el Código Procesal Civil. Las podemos interponer incluso como excepciones, lo vamos a ver más adelante. Entonces, porque si yo agarro una pistola, voy a agarrar este control, ¿verdad? Y le pongo así un arma y le digo desista del proceso, también es anormal, pues estoy cometiendo un delito, es una amenaza, ¿verdad? Eso no está contemplado en la ley, la amenaza no está contemplada en la ley, eso es ilegal, es un delito. Anote, para que la figura sea válida, sea legal, ¿verdad? Tiene que estar contemplada en la ley. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, volver a la sentencia y a las formas anormales, pero después de darle lectura a un artículo. Manuel Estuardo está como conectado. Manuel Estuardo a las 2. Manuel Estuardo a las 3. Entonces tomamos nota, José, ¿verdad? Que el compañero no está conectado. Licenciado, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Le saluda Guillermo Pinelo. Sí, solo déjeme que tome nota ahí, Manuel, que Manuel Estuardo no está conectado, José. Muy Vamos, bien, licenciado. Pinelo. Volviendo a las formas anormales de ponerle fin a un proceso, hablamos del pago total y yo solo quiero ponerlo así como el viaje del tren. Supongamos que esta persona abordó el tren ahí en la 18 calle, ¿verdad? En Fegua. Y el punto era llevarlo hasta Escuintla, por decirlo así, ¿verdad? Porque allá se le iba a dictar la sentencia, pero él vino y pagó su boleto en Villanueva y ahí quedó entonces
Ahí Hasta terminó ahí, el proceso. ahí se interrumpió el proceso en una forma normal porque no cumplió las Pero formas. no le pongamos se interrumpió porque no se interrumpe, o sea, le está poniendo fin en forma anormal. Ok, El juez ok. dicta un auto, por eso ahorita vamos a darle lectura a las clases de resoluciones. El juez dicta un auto aceptando el pago y luego dicta la sentencia, ¿verdad? Evitamos pasar por las distintas etapas o si lo comparamos con el tren, las distintas estaciones. Pero no es que Ok. interrumpa, porque eso ya nos cae todo, Guillermo, ¿verdad? Entonces ahí le puso fin Al al proceso proceso en una en forma forma normal porque no normal. cumplió las formalidades. No, sí cumplió las formalidades. O sea, no todas, por decirlo de una manera, o sea, no No, no, no. cumplió Pues, todas las escúcheme, estaciones. escúcheme, Guillermo, escúcheme. Escúcheme. Quédese ahí. Ya dije que para que la figura sea legal, sea aceptada, ¿verdad? Tiene que estar contemplada en la ley. Entonces, el pago está en la ley, total. Entonces viene la persona demandada y va ante el juez a través de un memorial y su abogado y paga. Viene el juez, ¿verdad? Contempla la figura que está regulada en la ley, le corre audiencia, ¿verdad? A la otra parte, se acepta el pago, él contesta que sí, ¿verdad? Entonces resuelve en un auto, ¿verdad? Se acepta el pago que hizo la parte demandada y ¡pum! De una vez, yo digo, vuela, la compañerita dijo en la clase anterior, brinca, ¿verdad? Pero tiene que llenar las formalidades, ¿verdad? El pago tiene que ser autorizado por el juez, ¿verdad? Aceptado por la otra parte, dicta una resolución que se llama un auto y luego ya se va de una vez a la sentencia. Entonces, lo que sucedió es que este proceso terminó en forma anormal. No fue la sentencia lo que le puso fin, porque vamos a ver en la ley que la sentencia es cuando se han cumplido todas las etapas. Por eso es que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Pero Guillermo, sí se deben de cumplir formalidades legales, ¿verdad? Que están reguladas en la ley. Entonces, no interrumpió, sino que le puso fin en forma normal, siempre y cuando llene las formalidades de ley, ¿verdad? Y sea aceptada por la otra parte y resuelta por el juez en una resolución, que en este caso sería un auto. ¿Entendimos, Guillermo? Sí, licenciado. Sí, sí, sí. Es que tal vez lo que yo quería o no me supe explicar fue que ya no llegó las siguientes estaciones, por decirlo de una manera, sino que ahí llegó Bueno, a si su fin. no estoy mal, no sé si usted es de Puerto Barrios, pero mencionó Puerto Barrios en la clase anterior. Chiquimula. Chiquimula, va. Vamos Ajá. a poner de ejemplo Chiquimula a la ciudad capital, ¿sí? Chiquimula es la primera estación, es la demanda. Pensemos que ahí en Zacapa, ¿verdad? Que sería que tal vez el periodo probatorio, digamos, decide mejor ya no continuar, ¿verdad? Con el proceso, con el viaje. Dice, mejor voy a pagar, ¿verdad? Y paga, total. Se le presenta al juez a través de un memorial, ¿verdad? Todo lo que se presente ante el juez tiene que ir auxiliado por abogado colegiado activo. Se le presenta al juez, el juez resuelve para su trámite el memorial, le corre audiencia a la otra parte, evacúa la audiencia a la otra parte, sí, dice, estoy de acuerdo con el pago. Entonces el juez resuelve en un auto y de una vez ya no pasa por ya no llega, ¿qué? Después de Zacapa, que ayúdeme, sígame, por Progreso. Teculután, llamémosle ahí donde Doña Mela a comprar quesadillas, ¿verdad? Quesadillas. Teculután, luego El rancho. es el de la Virgen, ¿cómo es que se llama por ahí? La estancia. La estancia de la Virgen, el rancho, ¿verdad? El Progreso, Sanarate. Sanarrat. Ya Vía no pasó por capital. el puente Belice para llegar a Guatemala, ¿verdad? Se evitó todo eso. No quería problemas, pagó, ¿verdad? ¿Me entendió ahora?
Sí, licenciado, muchísimas gracias, le Entonces, agradezco. desde Zacapa, ¿verdad? Desde Zacapa, que es donde surgió el pago, la forma anormal, brincó, voló, como usted le quiera llamar, en léxico coloquial, llamémosle, ¿verdad? En el privado léxico jurídico, ¿verdad? Y el juez viene, entonces, dicta su sentencia. Entonces, en una hojita, ¿verdad? Simplemente en tal fecha se consignó el pago, fue aceptado por la parte actora y se resolvió en el auto de fecha tal y tal. Voy a dictar sentencia y ahí terminó en una hojita. En cambio, si dictara una sentencia, mire la diferencia, tendría que narrar, son como 5 o 6 hojas, ¿verdad? Tendría que narrar desde que se presentó la demanda, desde que hubo oposición, que se presentaron excepciones previas o dilatorias, cómo las resolvió, el periodo probatorio, que se evacuó en la vista, que tuvo que dictar un auto para mejor fallar y procede a dictar sentencia. Y decide sin lugar o con lugar la demanda. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿verdad? Cuando el proceso termina así, ¿verdad? Terminó en forma normal. O sea, usted salió de Chiquimula, pasó Zacapa, pasó ahí donde está el cruce que va más para el norte y ya se encamina para Teculután, pasa comprando quesadillas, pasa al rancho, ahí a Sarita también, hay un Sarita o chicharrones más adelante, hasta propaganda estoy haciendo, San Carlos creo que se llama. Luego ya el progreso, ¿verdad? Ahí está, puede pasar usted al turicentro que está ahí, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Pero usted pagó en Zacapa, entonces se evitó todo eso y terminó el proceso. Pero si no, tiene la obligación de pasar por todas esas estaciones hasta llegar a la ciudad capital, que es el fin, ¿verdad? La sentencia. Entonces, ese proceso terminó en forma normal. Normal. Sí. Ok. Gracias, licenciado, muy amable. Alguien que no haya entendido o que haya creado confusión, aprovechemos que estamos en etapa de intervenciones. Domingo David. Sí, Lick, muy buenas noches. Muy buenas noches, Domingo, dígame. Licenciado, muy buenas noches. Con relación al tema que estamos viendo hoy, ¿verdad? Para un pequeño ejemplo, tal vez la ruta de Boca del Monte, los compañeros que viven en la aldea Boca del Monte, ¿verdad? Para trasladarse a la universidad anteriormente, tal vez viajaban, Bueno, la aldea Boca del Monte es la demanda, ¿verdad? Va. ajá, Primera ajá. estación, siga, siga. La primera estación. Bueno, sube por la zona 9, llega hasta el Trébol, luego pasa tal vez por la Aguilar Batres o alguna otra vía, pero si ellos deciden pagar la ruta de la VAS ¿Sí? para cortar el camino y para llegar más rápido, tal vez es un pequeño ejemplo para más o Sí, menos despejar la la idea. verdad me sorprende, ¿verdad? Un buen ejemplo. No deciden mejor no pasar tanto problema, ¿verdad? En un proceso de el desgaste, ¿verdad? Tal vez hay audiencias que señalen que se tengan que evacuar como una declaración de parte, que es una audiencia oral y tener que pedir permiso en el trabajo, que se enteren que fui demandada, etcétera, ¿verdad? Porque puede haber un embargo también, ¿verdad? Están las medidas precautorias que las vamos a ver más adelante, embargo, arraigo, etcétera, evitarse todo eso. Mejor pago, ¿verdad? Pago y me quito ese problema. Aunque haya adquirido una deuda con otra persona más, ¿verdad? Que me ha dicho, mira, haz un favor, préstame, que tengo necesidad de pagar porque me demandaron. Surgió una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Domingo, muy bien, con su recorrido, ¿verdad? Boca del Monte hacia la universidad, decide mejor pagar la base, el peaje, ¿verdad? La deuda. Y se quitó de un montón de problemas, ¿verdad? Lo entendió. Y eso es lo que me interesa, ¿verdad? Que se entienda y parecerán mis ejemplos cursis, tontos, como usted quiera, pero que me entiende
Yo creo que fíjese que cuando eran presenciales las clases, habían mamás que no tenían con quién dejar a sus hijos. Yo creo que muchas pasaron esas papás y llegaban a la U con sus hijos. Y yo por molestar les decía, pasa al frente, ya sea al niño o a la niña, a los 9, 10, 11 años, y todo tímido pasaba, y le decía, explíqueme cuáles son las formas, y me lo explicaba. Entonces, con mis ejemplos, digámoslo así, ¿verdad? Hasta un niño, ¿verdad?, lo puede entender, ¿verdad? Mis clases son parvulitos de derecho. Les decía en la clase anterior de que yo podría dar clase en maestría o en doctorado, pero no doy, que no me gusta. Yo nací, y eso es que no soy docente, no soy maestro, yo soy bachiller. Gané mi oposición en la U para dar clases, ¿verdad? Pero me gustó la docencia y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, busco ejemplos sencillos, fáciles, y dar clases en una maestría. Y hay abogados que se la saben todas, ¿verdad? O pretenden saberlo todo, no digamos en un doctorado. Yo les decía a los alumnos de la D que yo lo que hago es devorar las instituciones, ¿verdad? Las hago masita y las traigo aquí a mis clases para darle a mis pichoncitos, ¿verdad?, que son ustedes, mis alumnos, en el piquito, y que se entienda de manera fácil, ¿verdad? Solo cuidar el día de su examen privado el léxico jurídico, ¿verdad? Licenciado, el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Licenciado, le voy a explicar que la sentencia es una resolución judicial, ¿verdad?, que se dicta cuando se han cumplido todas las etapas en un proceso. Por eso es que se le llama a la sentencia la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Ahora bien, licenciado, si usted me lo permite, le voy a explicar que hay formas anormales de ponerle fin a un proceso. Y le voy a poner, después de explicarle, algunos ejemplos. Fíjese, licenciado, que cuando surgen las formas anormales, pues lo anormal está en que no se cumplen todas las etapas, ¿verdad? Donde surgió la forma anormal, el juez la resuelve a través de un auto y dicta su sentencia. Ejemplos, licenciados, de formas anormales: el pago total está en la ley, el desistimiento total está en la ley, el allanamiento total está en la ley, ¿verdad? La caducidad, la prescripción está en la ley. Así lo tendría que abordar usted el día de su examen privado. Su examen privado es como ir a dar un show, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, a mí me invitan, ahora con lo de la pandemia y todo eso ya no, pero siempre me han invitado en los departamentos y las facultades de derecho de otras universidades, ¿verdad? Prácticamente he estado casi en todas a dar pláticas. Pues eso es un privado. El dar una clase es un privado, el explicarle a mi examinador, ¿verdad?, que yo manejo qué es proceso, que estudia la teoría general del proceso, ¿verdad?, que qué es la demanda, qué es la acción, qué son las excepciones, qué son los incidentes, explicarle el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario, el arbitraje. Un show, ¿verdad? Cuando termine usted su show, no les va a quedar más a los 3 examinadores de decirle lo felicito. Tenía muchos años de no examinar a alguien así como usted, bien preparado y fundamentando. Solo me quedó una duda, le podría decir a alguien: fundamenteme usted las resoluciones, y vamos directamente al 141. Y le toca, ya que usted está en micrófono, Domingo. Ah, no, perdón, hay una manita levantada. Karina. Queda en el uso de la palabra, Karina. Buenas noches. Karina. No se le activa su Buenas micrófono. noches, licenciado. Disculpe, Sí. se me activó solo, pero no lo puedo bajar. Disculpe. ¿No quiere participar? No, fíjese que le doy en el botón de bajar la mano, pero no se baja. Dice usted.
Está ahí con su bebé, ¿verdad? O un hermanito, no sé. Bueno, continuamos entonces. Entonces le voy a pedir favor a, vamos a ver quién está conectado, quién sigue levantada la mano de Karina. Guillermo, le damos otra vez la oportunidad, está conectado. Sí, licenciado, aquí estoy. Ya habíamos preguntado por usted. Sí, No, licenciado, yo platiqué con usted ahorita sobre las formas anormales. pero sigamos con usted, Guillermo, ya que le gusta participar. ¿Sería tan amable de leerme el artículo 141 de la ley del organismo judicial? Bien despacito, por favor. Licenciado, ¿Sí? espérame, mija, estoy hablando con el licenciado. Disculpe, es que estoy aquí con mi nena. Acabo de llegar a Chiquimula y la veo los fines de semana. Pero, Bueno. ¿No tiene a la mano su ley del organismo judicial? no, licenciado, solo estaba lo viendo puedo aquí leer, todo lo que licenciado. tengo. Yamile, por favor, si es tan amable. Con gusto, licenciado. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Capítulo cuarto. Las resoluciones en general. Artículo 141. Clasificación. Las resoluciones judiciales son A. Decretos que son determinaciones de trámite. B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los Subraye, autos perdón, subraye ahí. Verá, subraye porque ahí dice o bien el asunto principal antes de finalizar el trámite, ¿verdad? Exacto. Ahí está hablando de las formas anormales de ponerle fin al proceso. Subrayen, por favor. Vuélvame a leer, Yamile, la literal B, por favor, más despacito, ¿verdad? Con gusto, licenciado. B. Sí. Autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Paremos ahí, hagamos una pausa porque encontramos algo importante y no se me va a desconectar, ¿verdad? Porque vamos a concluir la lectura del artículo, pero Perfecto. dice, o bien resuelve incidentes, ¿verdad? En su momento, vamos a ver aquí en la clase el trámite de los incidentes, pero habló también el asunto principal, entonces solo anote, ¿verdad? Y en su momento lo vamos a ampliar. Hay procesos principales, ponga, y hay procesos accesorios, ¿verdad? En su momento yo voy a explicar y poner ejemplos de cuáles son los principales y cuáles son los accesorios, pero no me quiero desviar. El tema de hoy es la sentencia, las formas anormales de ponerle fin al proceso y las clases de resoluciones judiciales. Ya la compañerita nos hizo el favor de leer la literal A del 141 de la ley del organismo judicial que dice decretos, resoluciones de simple trámite. Voy a poner un ejemplo de un decreto. Por ejemplo, se presenta la demanda y cuando el juez la admite para su trámite, lo que dicta es una resolución de simple trámite, un decreto. ¿Qué dirá esa resolución, verdad? Va a decir se admite para su trámite la demanda tal. Se tiene como su abogado director el profesional o la profesional tal, ¿verdad? Se tiene como lugar para recibir notificaciones el señalado. Se tienen por ofrecidos los medios de prueba. Lo demás, téngase para su oportunidad. Ese es un decreto, un ejemplo, ¿verdad? Si nos pidieran en el privado un ejemplo de un decreto, la primera resolución, ¿verdad? La que admite para su trámite una demanda, ¿verdad? Y ya le dije, las partes conducentes no lleva considerandos, ¿verdad? Los autos y las sentencias deben ser razonados, dice, esos son los considerandos, ¿verdad? Considerando 1, considerando 2, considerando 3 y un por tanto, ¿verdad? Los autos y las sentencias tienen que ser razonadas. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? De un decreto es la resolución que admite para su trámite una demanda. Un decreto es una resolución de simple trámite. Un auto, ¿verdad? Auto, nada que ver con los vehículos, ¿verdad? Auto, así se llama la resolución.
es resolución de no simple trámite. Ahí ya cambió, ya hay diferencia con el decreto. Aquí es de simple trámite, este es de no simple trámite. O bien resuelve incidentes. En su momento vamos a ver los incidentes, ¿verdad? O el asunto principal, ¿verdad? Antes que finalice el trámite. Ahí están las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Entonces, ese auto sí tiene que tener razonamiento, dice, ¿verdad? Tiene que llevarlos considerándose, ese es el razonamiento, y un por tanto, ¿verdad? Entonces, Yamile, disculpe, ¿nos puede volver a empezar a leer el artículo 141 para refrendar eso? Y luego ya leemos la literal C de corrido. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son decretos que son determinaciones de trámite. B, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C, sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Le voy a pedir favor que vuelva a leer la literal C, solo que más despacito. Yo le voy a decir alto para que subraye y hacer alguna anotación, ¿verdad? Por favor, de nuevo la literal C. Perfecto. Literal C, sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso. Alto, ¿verdad? Subraye todo eso. Los demás compañeros también subraye todo eso, ¿verdad? Eso quiere decir que se cumplieron todas las etapas, ¿verdad? Dice, y yo no le puedo exigir tenga su ley del organismo a la mano si yo no la tengo, ¿verdad? Aquí estoy siguiéndole la lectura a la compañerita, ¿verdad? Dice sentencias, la literal C, que deciden el asunto principal después de agotadas los trámites del proceso, después de haberse cumplido todas las etapas. Ese proceso terminó en forma normal. Siga leyendo, por favor, compañerita. ¿Y aquellas? Y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Vuelvan a subrayar, y aquellas, ¿verdad? Desde ahí hasta el final. Ahí está hablando también de las formas anormales, ¿verdad? Dice en esa última línea de la literal C, y aquellas que sin llenar esos requisitos sean designadas como tales por la ley. Ahí volvemos a encontrar las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Gracias, Yemile, muy amable. Voy a continuar con mi clase. Muy amable, ¿verdad? Puede ya desconectar su micrófono. Si se dan cuenta, esta es la forma en que se debe de estudiar, ¿verdad? Yo podría pasar resoluciones judiciales, decretos, autos, sentencias, resoluciones, decretos, autos, decretos de resolución de simple trámite, autos que no son de simple trámite o bien resuelven incidentes, sentencias después de haberse cumplido todas las... Pero no estoy entendiendo y sí, me lo estoy metiendo aquí en la cabeza, memorizando, ¿verdad? El abogado no debe de memorizar, debe de analizar. Tampoco tiene la obligación de saberse de memoria los artículos. Lo que tiene obligación es de saber dónde está, ¿verdad? Y fundamentarlo y entenderlo. Pero yo creo que hemos entendido. Si no es así, participan. Que el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. ¿Qué es la sentencia? Una resolución judicial que le pone fin al proceso en forma normal. ¿Dónde está su fundamento? 141, Ley del Organismo Judicial, literal C.
¿Existen las formas anormales de ponerle fin a un proceso? Sí. ¿Cuándo sucede eso? Cuando surge una figura procesal reconocida por la ley, ¿verdad? Porque ya les dije, ponerle una pistola a alguien es anormal, pero es ilegal. Tiene que estar la figura procesal que le está poniendo fin al proceso en forma normal en la ley. El pago lo está, el allanamiento está, el desistimiento total está, la prescripción y la caducidad están, ¿verdad? En la próxima clase, que no será miércoles porque tenemos comprobación de lectura, alguien me preguntaba en la DELIC y nos tenemos que conectar. Sí, en la hora de clases, la comprobación de lectura tiene que marcar entrada y tiene que marcar salida. Y al terminar su comprobación, subirla al correo, que pues ya se van familiarizando ustedes con él. Yo tendré que hacer un cuestionario, una hoja de preguntas, y en base a eso, pues realizamos con un libro abierto, ¿verdad? Y se puede apoyar con sus códigos si quiere para responder su comprobación de lectura. Entonces, si aprendió eso hoy, aprendió cuáles son las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias, ¿verdad? ¿Y qué es un decreto? ¿Qué es un auto? ¿Y qué es una sentencia? Valió la pena la clase de hoy, ¿verdad? Ahí vamos. Si hay duda aún en relación a eso, porque les quiero comentar algo que surgió de la participación de una alumna, porque si lo expliqué en la clase anterior, me obligo a tenerlo que explicar acá con ustedes. Si alguien no entendió, levante la mano y pida participación. Ahí está, Karina. O se le está activando. Licenciado, ¿Sí? buenas noches. Ahora sí, dígame. Ahora sí funciona. Perdón, tenía problemas técnicos de micrófono. Sí. Mi pregunta es, en el proceso hay, digamos, si se lleva de forma normal, la conciliación le puede dar cese al proceso para que ya no se genere la La sentencia. conciliación también es una forma normal de ponerle fin al proceso. Solo que hay procesos donde la conciliación no es obligatoria, ¿verdad? Es opcional. Cuando en octavo semestre miremos nosotros el juicio oral, vamos a ver que hay una etapa dentro de la primera audiencia, que es la fase de conciliación. Si ahí se pusieran de acuerdo las partes, pues ahí termina el proceso. Pero si en un juicio ordinario que no está contemplada la conciliación, pero se puede dar, conciliaran las partes, ¿verdad? Que le pidieran al juez una audiencia de conciliación y se pusieran de acuerdo, pues, ¿para qué seguir con el proceso, verdad? Ese es lo anormal, ¿verdad? Que no se cumplen, o sea, ¿para qué es un desgaste, verdad? Seguir con las actitudes, con el periodo probatorio, con una vista, con un auto ¿para qué? Si las partes ya, como usted bien lo está explicando, la conciliación es otro ejemplo, ya tienen 6, ¿verdad? Yo les mencioné el pago total y la conciliación, compañerita, tiene que ser total también, porque a veces hay conciliación parcial, ¿verdad? Donde solo llegan a un acuerdo parcialmente, entonces no terminó el proceso. El proceso sigue en lo que no hubo acuerdo, ¿verdad? Entonces tiene que ser total para que la figura, ¿verdad?, se convierta en una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Karina, ¿estamos claros? Gracias, licenciado. Sí, Sergio Quiñones Sí, está levantando la mano, después Merari me pareció ahí. Vamos primero con Sergio Quiñones. Licenciado, buenas noches. Cuando hablamos de un arbitraje dentro de un proceso civil, estamos hablando también de un auto. No. Porque eso es otra figura Sergio, totalmente diferente. No, es diferente, Sergio. El arbitraje es un proceso de conocimiento. Solo que no hay jueces, son árbitros, ¿verdad? Y aquí lo que le pone fin al proceso se llama laudo arbitral.
Está en el 41 de la ley de arbitraje. Entonces no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es un proceso, ¿verdad? Pero ese proceso, como no sigue todos los pasos de un proceso civil, sino que se va directamente a un arbitraje, eso podría tomarse como una forma normal para finalizar el proceso. No. Primero le quiero decir que sí es un proceso, ¿verdad? Es más, son 4 juicios de conocimiento los que existen, ¿verdad? El ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. El oral, el sumario y el arbitraje lo vamos a ver en octavo semestre. Aquí nos vamos a concentrar en el ordinario. Pero el arbitraje no es una forma normal, porque el arbitraje no puede surgir en Villanueva, pues, en Amatitlán, dentro de un juicio ordinario. El arbitraje es un proceso aparte donde tuvo que existir antes una cláusula compromisoria, se llama, ¿verdad? Las partes se comprometieron a ir al procedimiento del arbitraje, ¿verdad? Entonces, no es forma normal, Sergio, ¿verdad? Para que quede claro y lo vamos a entender mejor, y si Dios nos da vida y usted sigue en mi clase en la sección C el otro semestre, cuando expliquemos el arbitraje. Gracias, licenciado. Muy bien. Merari, se me quedó porque tengo una sobrina que se llama Merari. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Le quería preguntar, yo he escuchado otra forma anormal de terminar el proceso y he escuchado que dicen la transacción. Transacción. Ajá, transacción. Sí, transacción es igual. ¿Me permite o quiere todavía profundizar más? No, si usted... Lo voy a explicar, pues. Incluso la transacción, si quieren, ¿verdad? Vamos al 116 del Código Procesal Civil, cuando miremos las excepciones, pues dejemos todos, miren cómo manejo yo mi machete, ¿verdad? De abogado. En el 116, lo que usted mencionó está en el 116, numeral 11, la transacción. ¿Verdad? O sea, la transacción la podemos interponer como excepción, ¿verdad? Está en el 100, y cuando yo explique las excepciones lo vamos a entender. Pero sí puede ser la transacción, porque transacción es transar. En otras palabras, es también ponerse de acuerdo. Entonces, si nos pusimos de acuerdo, en forma total, surgió una forma anormal de ponerle fin al proceso. Entonces, en el 116 del Código Procesal Civil, en el numeral 11, tenemos la transacción, ¿verdad? Ahí está figurada la transacción como excepción previa o dilatoria, ¿verdad? Que si vamos a la definición de teoría general del proceso, es la ciencia que estudia el proceso. Estoy explicando ahorita el proceso, después les voy a explicar la acción, ¿verdad? Ahí la marqué. Después las excepciones, ¿verdad? Después las excepciones. Entonces, ahorita solo estamos en lo primero que estudia la teoría general del proceso. Pero mire a todo lo que nos ha llevado, ¿verdad? Crear la definición de proceso. Vimos las formas antiguas de resolver conflictos, que no es lo mismo proceso que procedimiento. Luego ya vimos que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Ya vimos que hay formas anormales de ponerle fin a un proceso. Tenemos ejemplos: pago total, allanamiento total, desistimiento total, prescripción, caducidad, conciliación, transacción. Por eso le digo, podemos hacer un listado toda la noche, pero es más fácil así. Todo aquello que le ponga fin a un proceso y no sea la sentencia es una forma anormal de ponerle fin a un proceso. ¿Qué requisito debe llenar? Que esté en la ley. Entonces el juez, si es por ejemplo el pago, va a dictar un auto. De igual manera, si es una conciliación, va a dictar un auto, ¿verdad? Que es una resolución de no simple trámite, ¿verdad? O bien resuelve incidentes, debe ir razonado el auto. Y la misma ley dice, o aquellos asuntos, ¿verdad? Que no siendo, ¿verdad?, principales, ¿verdad?, le ponen fin al proceso.
Está hablando de las formas anormales. Dictado el auto, viene el juez, ¿verdad? Porque al proceso, ¿verdad? Pensamos que este vaso, donde tengo mi té, ¿no? Hay que taparlo, ¿verdad? Entonces, a ese proceso, para que sea legal, tiene que dictarse una sentencia. Pero no fue la sentencia lo que le puso fin, fue la forma anormal. Y esa forma anormal evitó que el proceso pasara por todas las etapas, ¿verdad? Ahora, si el proceso pasa por todas las etapas, la única forma normal es la sentencia. Merari, ¿entendió con lo de la transacción? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Leni Araceli. Dígame. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Fíjese que me quedó una duda con respecto a los autos y sentencias. Sí. Usted hablaba de que deben de ser razonados y de igual forma escribirles considerandos. Ese es el razonamiento. Cada considerando 1, considerando 2, no sé cuántos va a decidir el juez o magistrado en su auto o sentencia, resolver, ¿verdad? Esos son los considerandos y debe concluir con un por tanto. En cambio, los decretos no llevan considerandos, es una resolución de simple trámite. O va más allá su pregunta, dígame. No, era eso de qué forma yo puedo determinar esos considerandos y esos razonamientos. Claro, para eso, imagínense, ¿verdad? Por eso, para ser juez hay que ganar un examen, ¿verdad? Primero, haberse graduado de abogado. Luego ir a una capacitación, no sé si son 6 meses, 1 año, a la escuela de estudios judiciales, ¿verdad? Donde les van a capacitar para poder dictar resoluciones, para ser magistrado de una sala, tantos años de graduado, tanto de ejercicio profesional, llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Maestrías, doctorados. Igual, siendo uno magistrado de sala, tiene que ir a capacitaciones a la Escuela de Estudios Judiciales, ¿verdad? Resolver no es fácil, es complicado, porque ahí es donde en cada considerando va el razonamiento del juez, ¿verdad? Y al final tiene que concluir con un por tanto. Entonces, tanto los autos como las sentencias deben de llevar... Gracias, licenciado. ¿Quién más quería participar? Francisco Javier. Licenciado, buenas noches, no sé si me escucha. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Por ejemplo, en el caso del pago total, cuando se da el allanamiento, en su libro usted lo menciona como caducidad de instancia o será la conciliación, perdón, licenciado. No, ahí cuando hablo de la caducidad de instancia, estoy explicando otra figura, ¿verdad? También es una forma anormal, ¿verdad? De terminar un proceso, pero es por inacción. O sea, dejar de presentar en las etapas lo que procede. Entonces, está la figura de la caducidad de instancia. Hay caducidad de primera instancia y caducidad de segunda instancia, pero es por una inacción, ¿verdad? Ahí lo que estoy poniendo yo es más ejemplos, ¿verdad? No solo el allanamiento, no solo un desistimiento total, la prescripción, la caducidad. Mire, hay 1000, podríamos decir, formas de ponerle fin a un proceso, ¿verdad? Entonces, la caducidad de instancia es eso, hay caducidad de instancia de primera instancia y segunda instancia, que es cuando ya está en una sala en apelación. ¿Le aclara eso, Francisco? Sí, licenciado, muchísimas gracias, se lo agradezco. Excelente. Entonces, no sé si alguien más tiene para ya concluir y hablarles de lo que quedó en paréntesis por una pregunta que me hicieron en la otra clase. Bueno, una compañera en la sección D me dice, licenciado, si alguien muere
en un proceso, ¿verdad? Ya sea el actor o el demandado, ¿esa sería una forma normal de terminar el proceso? No, ¿verdad? No, porque si es el actor el que muere, ¿verdad? Los herederos, ¿verdad? La ley les faculta, hay que erradicar un proceso sucesorio, ya sea testamentario, si dejó testamento, o ya sea intestado, si es que no dejó testamento, ¿verdad? Y dentro de ese trámite hay que nombrar un representante de la mortual. Entonces, el representante de la mortual va a continuar con el proceso si fue la parte actora. Y si es la parte demandada, ¿verdad? El representante de la mortual tendrá que seguir como sujeto procesal en el juicio que se inició y que, pues, si fue su señor padre el que falleció y era el demandado, y hay bienes, ¿verdad?, hereditarios, hay que nombrar un representante de la mortual. Les voy a dar el fundamento legal, está en el 508 y 509 del Código Procesal Civil. Me gustaría que todos viajáramos ahí con su código. Y ya que intervino Francisco Javier, ¿podría usted darle lectura al 509 desde el epígrafe? Francisco Javier. Permítame un momento, licenciado, por favor. ¿Sí tiene su código o no? Si no, le damos oportunidad a alguien más. Si le soy sincero, licenciado, no tengo el PDF. No, mi consejo es físico, ¿verdad? Así como lo tengo yo, ¿no? Físico, porque ya les di el consejo que en un privado no aceptan dispositivos, ni celular, ni tablet, ni laptop. Entonces, acostúmbrense, por favor. Entonces, alguien que tenga su código físicamente, por favor. Karina, buenas noches, Rick. Karina, si fuera tan amable, ya ¿Qué ofreció artículos dijo, licenciado? 509 desde el epígrafe. Dice representación de la herencia, dice. De la herencia. Epígrafe, sí. Mientras no se haya reconocido a los herederos, podrá el juez autorizar al administrador para que gestione que proceda en favor de los intereses hereditarios. Ya se trata de intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la mortual, o de contestar las demandas que contrara esta se promueva, así como cualquier otra diligencia. ¿Perdón? Dejémoslo ahí, ¿verdad? Dejémoslo ahí porque, como lo expliqué en la clase anterior, muy amable por su participación, y yo llevo a mis dos secciones de la mano y surgió esta duda, y podría ser que quedara esa inquietud también. Que muera el actor o que muera el demandado no quiere decir que ahí terminó el proceso. El proceso sigue, solo que hay que, pues, demandar o vincular al representante de la mortual. O si es el actor el que murió, hay que erradicar el proceso, ya sea testamentario o intestado, y el que sea nombrado representante sigue con el proceso. Y el 508, que se los menciono, que ahí nos da los requisitos de ese representante de la mortual. Entonces, con eso quedamos empatados con la sección D. Y anoten ahí para nuestro próximo día de clases, que sería de hoy en 8 días, que empiece explicándole la prescripción y la caducidad, porque muchos abogados, muchos docentes, muchos alumnos, muchos jueces la confunden. Y yo les voy a explicar en una forma fácil para que no las confundan, ¿verdad? Entonces, si ya no hay más intervenciones, no sé si alguien más tiene dudas. Hemos llegado a las 8:10 en punto. Entonces, no me resta más que desearles una feliz noche. Que Dios les bendiga. Gracias por las participaciones. El que llegó a Chiquimula y a visitar a su familia, bendiciones. Un abrazo y aquí para todos también, ¿verdad?
Gracias, licenciado, igualmente. Un feliz fin de semana, que Dios les bendiga, los cuide, los guarde, no se expongan con el coronavirus, guarden siempre sus precauciones, protocolo, y si Dios nos da vida, nos vemos primero Dios el miércoles en nuestra comprobación de lectura, y de hoy en 8 explicando la prescripción y la caducidad. Que descansen, feliz fin de semana. Felicidades. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias.